Bueno, ya está, esto está grabando. ¿Ahí? ¿Está bien? Claro. Sé que yo traté de no hablar de Borges porque tenemos acá una suerte de disputa interna del equipo en que hablo mucho de Borges, entonces se vuelve repetitivo a veces, pero por otra parte es imposible. Que no se puede. O sea, cuando no hablo yo, lo pienso, hablo... siempre que pienso en Borges Claro. dije, bueno, hay que pensar las cuestiones por fuera de Borges o no pasar Claro. siempre por Borges, pero no se puede Sí, no pasar por matar al Borges. padre no siempre No se funciona. puede, claro. ¿Dónde solés leer? ¿Te vinculás de algún modo determinado con los espacios a la hora de leer? Suelo leer. Yo soy un tipo muy ansioso y la literatura en un punto me funciona como para bajar un cambio en ese sentido y también para, no sé, porque voy todos los días a laburar en subte y el viaje de media hora en subte es un embole y tengo un libro y ya está. Sí. Listo. Te De abstrae repente sí. entro al subte, empiezo a leer y levanto la cabeza y ya llegué. Ujú. Entonces leo mucho en esos tiempos muertos. O sea, me encanta eso, tener un libro bajo el brazo, ir al médico, en la sala de espera, pueden tenerme 2 horas que tengo un libro. Sos un lector itinerante, puedes leer en subte. Sí, de hecho y está buenísimo eso de cuando estás enganchado, que salís del subte y tipo, tengo que caminar 5 cuadras hasta el laburo y voy leyendo mientras camino. Eso es increíble, lo hablaba hace un tiempo con Godoy, con Cristian, Sí. que él lee caminando, o sea, o por lo menos eso dijo una vez sobre un libro de poesía que lo leyó caminando. Bueno, no es muy diferente de la gente que escribe, que camina con el celular. Sí. Pero bueno, mi lugar favorito para leer igual es el sillón, tranquilo. Acá en tu casa. Sábado a la tarde, acostado, obvio. ¿Sentís que le robás o le quitas tiempo a muchas otras cosas, que es muy demandante el oficio de escribir? Lo que tiene el oficio de escribir, o sea, escribir en un punto es aprender a frustrarse, porque el 90% de las veces sale mal y hay que estar atento a ese momento en el que sale bien. Entonces, en un punto no se termina nunca, uno está... O sea, por ahí escribo, me siento a escribir 2-3 horas por día, pero el resto del día estoy un poco pensando en eso, Claro. Estoy buscando el momento en el que me puedo sentar a escribir, estoy leyendo cosas que tienen que ver con lo que estoy escribiendo. O buscando en el costado literario de las cosas a veces, incluso la También. gramática. Sí, eso sí, obviamente. Siempre con el oído, Sí. con el oído parado. Atento. Vas en el subte, escuchas un pedacito de conversación y enseguida, Ya está, te dispara, claro. sí, de repente se te ocurren un montón de cosas y sonreís. Cuando empecé a leer literatura un poquito más grande, de 8 o 9 años por ahí, me acuerdo de estar en la cama leyendo siempre antes de irme a dormir y a los gritos, al lado estaba el cuarto de mis viejos, y a los gritos le preguntaba a mamá o papá qué significa tal palabra. Y así voy como incorporando palabras nuevas todo el tiempo y hay formas nuevas de decir las mismas cosas o formas de decir cosas que antes no sabías decir. ¿Cómo fue tu devenir lector? ¿A qué edad comenzaste a interesarte por la literatura? Si tuviste algunos autores formativos de chico, con una mirada todavía no literaria de los textos. En mi casa mucho no se leía, no sé por qué se me ocurrió leer. Mi mamá un poco leía, me acuerdo de la imagen de mi mamá leyendo a la noche. Pero no sé qué leía, porque por ahí tampoco leí mucho. Pero me acuerdo de leer a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, me acuerdo, me impresionó mucho. O sea, leer y ver el submarino, eso era muy loco. El proceso de identificación con las cosas y las personas. Exacto. Pero ¿los encontrás de algún modo hoy viéndolo en retrospectiva como influencias tuyas como escritor o no? ¿Vinieron después? Y en todo caso, ¿quiénes son? Lecturas de esa época, sí, Cortázar es una influencia, por más que nada los cuentos fantásticos de Cortázar son fantásticos para la redundancia. Y sí, son una influencia. De otros autores, como Hermann Hesse, no sé, que me quedó, la verdad que no es muy difícil de rastrear. Pero me habías preguntado cómo había sido mi acercamiento como lector después a la literatura como... Sí, con una mirada más... como el hacer. Y eso fue muy gradual. Yo primero me acerqué al hacer o al narrar desde el cine. Estudié, cuando terminé la secundaria, yo siempre de chico creía que iba a ser médico. Mi viejo es médico y no sé, yo creía que iba a ser médico, nunca me lo había preguntado demasiado. Otra rama de la literatura fantástica, diría. Claro.
Me interesa mucho todo eso. De hecho, cómo funciona un cuerpo, Claro. Un embarazo. Sí, Tiene algo de fantástico, maravilloso, Sí, es algo lo que no se entiende en un Ujú. punto. Bueno, creía que iba a ser médico, de repente tuve que decidir quinto año y me di cuenta de que no quería ser médico. Y no sé por qué, porque se me ocurrió estudiar cine. Veía muchas películas, me acuerdo de chico tenía un videoclub al lado de donde vivía, que lo atendía un chino, que me decía, no sé por qué, me decía cacique. Decía, hola cacique, ¿cómo andás? Yo como era al lado bajaba mucho solo a alquilar películas y veía muchas películas. Primero estudié dirección en una escuela de cine y después di el examen en la ENARC de guión porque estaba empezando a escribir cositas que por suerte no las guardé. Han quedado en el olvido. Pero estaba empezando como a practicar a ver qué es esto. O sea, de tanto es como una prolongación, ¿no? El Claro. escribir de leer y también de ver películas, o sea, del narrar genéricamente, digamos. Y ahí empecé a escribir, bueno, cuando empecé la carrera de guión, ahí sí se volvió más una práctica en un punto profesional, desde la óptica estudiante, pero o sea, profesional en el sentido de empezar a desarrollar el oficio, de escribir como con cierta responsabilidad, en el sentido de escribir, corregir, sentarse todos los días. Sí, un método. Claro, Ahora, desarrollar un método. Sí. si pudieras centrarte en algunos nombres, ya sea desde el cine y también de la literatura, como influencias, en este marco que decís, ¿podés identificarlos? ¿Te es fácil? ¿Te es mucho más difuso? El cine, entonces, el primero que se me vino a la cabeza ahora, en este momento en particular, es Jarmusch, por ejemplo, que tiene un tono que creo que en mis cuentos se puede llegar a percibir. Me gusta mucho Paul Thomas Anderson, que a la vez hace otra cosa, como grandes narraciones, pero, o sea, películas como gigantes, historias gigantes, pero están buenísimas. Tiene un trabajo aparte de lo visual y lo sonoro increíble, o sea, es un gran narrador. Después tuve mi época de estudiante de cine de la Nouvelle Vague, que nada, vi mucho Godard, Truffaut, Romer. Ahora la verdad que esas pelis las veo pelis así muy cada tanto porque son un poco aburridas algunas, Claro. pero siempre son ricas, yo que sé, son interesantes. Y digamos, y dentro de la literatura, ¿encontrás algunos nombres formativos así? Poe, que obviamente es una influencia. Después pienso mucho, últimamente uno siempre piensa en lo que viene leyendo últimamente y leo mucho contemporáneo, pero trato de pensar en cosas más, en clásicos y Sí, clásico. Melville, por ejemplo, claro. Moby Dick y Bartleby son como dos libros base para mí. Y sí, me gusta mucho el abordaje del hebrero. Tiene como un abordaje, no sé cómo explicarlo, pero como doméstico, esa es la cuestión. La novela luminosa es un diario de él como escritor al que no le sale escribir, claro, que es lo que nos pasa un poco a todos, de siempre estar luchando con la frustración. Y lo leí en un momento en el que yo estaba empezando a escribir más en serio y me marcó un montón en ese sentido. ¿Carver? Sí, Carver me gusta mucho, pero me acuerdo que pasó algo muy loco hace, no sé, 7, 8 años. Hacía un taller con Alejandra Sina, fue el primer taller que hice, después no hice por un montón de tiempo hasta que volví a hacer con Fernanda Arcelao. Y llevé uno de mis primeros cuentos y mi hijo le hacía acordar a Carver y nunca había leído a Carver. Y fui ese mismo día, me compré un libro de Carver y ahí dijiste, claro, me volví fanático de Carver. No había leído a Carver, pero sí había visto películas que seguramente de directores que habían leído, claro, a Carver, y había leído difusa, escritores, sí, que habían leído a, o sea, la, claro, influencia de Carver en el cuento contemporáneo claro, es
es un padre. Claro, sí, claro. es inevitable. ¿Algún otro que recuerden? No sé, Cheever o... Cheever no he leído O'Connor. tanto, pero me gusta mucho. Flannery O'Connor me encanta. Carson McCullers, que también escritores americanos. No sé, ese realismo sureño Sí, norteamericano. sí. También de... ¿Ahí más por el lado del clima, de la generación de climas o qué de ellos? ¿O ellas? Y hay mucho el clima de narrar de una manera, no sé si se empieza a gestar en esa literatura, debe ser anterior, pero esto de trabajar, pero que tiene que ver con lo contemporáneo, creo más que nada, de trabajar con lo no dicho, de que de que el sentido de un cuento, digamos, de una manera surja solo, que el narrador no lo enuncie. Claro, Digamos. sí, que brote por lo que no hay. Claro, exacto. Que se cuele ahí por las grietas que van dejando. Seguramente esto se aplica a un montón de literaturas, a un montón de escritores, un montón de lugares, pero estos escritores del sur de Estados Unidos me hacen pensar en eso. También Faulkner, obvio. Después, argentinos, siempre pensando de algunos años para atrás, ¿no? Pienso en Lamborghini, que cuando lo leí me marcó un montón, que nada que ver con esto que estoy contando, para otro lado completamente diferente. Me acuerdo cuando leí los Tadeis, dije, wow, un argentino escribió esto. El Fjord me voló la cabeza. O sea, tiene un abordaje como muy libre en un punto. Yo creía que la literatura era, bueno, escribir bien y contar historias que más o menos se entendieran. Cierto esquema o cierto... Y acá me mostró que igual es un poco lo que hago, no sé si lo escribir bien, pero sí contar historias que más o menos se entiendan, ser clásico, pero Lamborghini me abrió la cabeza en un montón de cuestiones expresivas. Bueno, vamos metiéndonos un poquito, acá el tiempo es otra cosa. Contame, antes de ir de lleno a la publicación de la obra, al premio y etcétera, ¿fueron escritos en un periodo de tiempo compacto? ¿Hay de todo un poco? ¿Hay cuentos que escribiste hace mucho, otros más cercanos a la publicación? Los cuentos más viejos del libro son Mamá y You Make Me Dizzy, Miss Dizzy, el tema de los Beatles. Eso los escribí, me acuerdo, en el taller con Alesina que te contaba. Sí. Que fue hace unos 8 años, más o menos. Sí, más o menos. Pero bueno, en todo este tiempo, las primeras versiones ya ni me acuerdo, seguramente fueron bastante diferentes. Pero después un lapso largo en el que seguí escribiendo, pero de manera muy caótica y muy solo, básicamente. Sin hacer taller y sin conocer a otra gente que escribiera. Por ejemplo, en ese periodo escribí 2 novelas, que en realidad debería decir borrador de novelas, que corregí, pero nunca terminé, nunca pude cerrar. Y después empecé a escribir cuentos de vuelta, o nunca dejé de escribir, pero no sé, me hallé un poco más, no sé. Y un poco se acomodó la cuestión cuando empecé taller con Fernanda García Lago, que no solo ella, sino el grupo que se armó fue muy bueno, y descubrí algo re importante en que te lean otros. Uno no puede jugar sobre su propio laburo, es muy difícil. Al menos en mi caso, yo soy muy obsesivo, muy neurótico, estoy muy pegado, muy encima, y me cuesta mucho trabajar sobre eso sin la mirada de otro que me aporte esa perspectiva a distancia. Muchos cuentos que a mí me parecían malos y me dijeron, no, esto está bueno, y muchos cuentos que yo creía que eran brillantes y los llevaba al taller y decían, no. ¿Y la instancia de reescritura y de corrección es homogénea en general en vos, o hay cuentos que salen de entrada y quedan así y los respetás, u otros que lo laburás mucho tiempo? Hay un par de cuentos que de repente me inspiré y salieron, obviamente tienen corrección, pero salieron casi de una, pero en general no, en general
le doy 20.000 vueltas. Y algunos cuentos, o sea, cada cuento pide lo suyo. Algunos puedo pasar mucho tiempo corrigiéndolos y tocando apenas comitas. Otros puedo cambiar 20.000 veces la cronología, la forma de contarlo, el orden, digamos. Otros me ha pasado cuentos que trabajaba, corregía, no encontraba la vuelta y de repente con lo que tenía el cuento en mente lo reescribo de cero, manteniendo la historia pero cambiando el tono, por ejemplo, y ahí funcionan. Fundamentándonos un poco en esto del realismo enrarecido, ¿no? Sí. Como te definen en este género de cuentos. ¿Cuándo notaste, o fue un hecho voluntario, o sentiste algo que te vino así, que se fueron enrareciendo los cuentos? En un principio me parece que escribía mucho sobre mí mismo cuando empecé a escribir. Todos los cuentos referían a cosas que me habían pasado en concreto. Uno de los personajes era yo, generalmente el protagonista. Y no me funcionaba eso. Básicamente estaba hablando de cosas que me habían pasado, hablando de cosas que me interesaban solo a mí. Y sin la distancia necesaria, digamos. Y me empezó a funcionar agregar cosas raras para imponer esa distancia. Por ejemplo, elementos fantásticos que llevan el cuento a otro lado. O escribir con narradores mujeres para obligarme a tener otra perspectiva de la cuestión. A salir un poco de vos, de alguna Siempre manera. partiendo de inquietudes propias, Eso sí. porque es inevitable, Sí, es lo que uno se alimenta, pero tratando de llevarlas a otro lado, digamos, tomando eso como punto de partida, no como eje sobre el cual girar, digamos. Partiendo de esta definición de realismo enrarecido, cuando analizás los 18 cuentos de Acá el tiempo es otra cosa, hay algunos que quizás están más cerca de un realismo que apenas se sostiene a partir de elementos inquietantes o esa presencia de algo extraño que está ahí pero no se termina de ver, y otros que van mucho más lejos y que se acercan mucho más a lo fantástico o que ese realismo enrarecido se convierta en un cuento fantástico. El límite, ¿lo encontrás fácilmente o de qué depende? No, es medio caprichoso en un punto. Por ejemplo, al menos en la génesis del cuento. Después cuando uno corrige trata de ser más racional, pero... Pues pienso, nombraste You Make Me Dizzy, You Make Me Dizzy Miss Lizzy o en Lobos. Sí. Donde hay un realismo enrarecido, donde está esa cosa de, bueno, algo que hasta ahí, que sí, que no. Ahora después hay otros en que realmente volás en un plano fantástico mucho mayor. No sé si hay un límite o sea, separarlos en cuentos en los que pasan cosas sobrenaturales y cuentos en los que no. Creo que todos trabajan un poco sobre lo incierto, por decirlo de alguna manera, digamos. Sobre lo que no se termina de saber, lo que no se termina de entender. Por eso te hablaba antes también de que el cuento eso tiene que surgir solo, no tiene que estar dicho. El fantástico es una manera efectiva de poner en escena eso que no entendemos, digamos, que es sobre lo que estoy, creo yo como escritor, girando siempre, sobre lo que uno no termina de entender, o cosas que uno entiende con el cuerpo en un punto, que eso también viene mucho de mi formación de cine, que es algo que tiene la imagen, por eso escribo mucho con imágenes. La imagen te impacta de una manera que, digamos, la reflexión que podría estar escrita la generás vos mismo, la producís vos mismo, la reflexión es la sensación, y sí, me interesa trabajar eso, que creo que tiene una pata, digamos, de cada lado, de lo sobrenatural o no. Me interesa mucho eso que decís de una comprensión con el cuerpo, ¿no? Como una cuestión más bien sensitiva o que esquiva un poco a lo racional o a esa racionalidad occidental. Si es algo que entendés, ya perdí la gracia. Me interesa jugar con eso que no se termina de saber qué es.
eso también es lo siniestro, eso que es un poco inaprensible, sí, que se escapa. Y que es una presencia. Que a veces puede ser más luminoso que otras, a veces puede ser más oscuro, pero sí, con una presencia, siempre hay algo. Mencionabas el tema de la imagen, ¿no? Y son cuentos, por lo menos, que resultan muy cinematográficos en algún punto. ¿Tuviste alguna propuesta para filmar un corto o algo de un cuento? Yo no soy director, o sea, si a algún director le interesara, lo charlamos. Pero digamos, notás ese costado cinematográfico. Y así aprendí a escribir yo, en un punto aprendí a escribir guiones y después, como te decía, me interesa mucho la imagen, no me interesa escribir frases, por ejemplo, que sean citables. Me interesa imágenes que provoquen que el lector tenga sensaciones y genere esas reflexiones que podrían estar escritas y trato de evitar. Yendo un poco a lo práctico, a los hechos, ¿cómo presentás el libro al concurso? ¿Cómo recibiste ese triunfo? Y a partir de ahí, ¿cómo es todo el recorrido hasta publicarlo con Interzona? El concurso me contó una amiga, Mariana Komiserov, que se había enterado justo que había una prórroga. Yo estaba siempre laburando con el material, pero nunca le daba un cierre. Con Mariana íbamos al taller y nos alentamos los dos para armarlo, me acuerdo desde que me contó hasta que cerraba, hay un mes más o menos. Que tiene mucho de azar, o sea, el libro bueno está bueno, pero hay mucho azar, hay mucho del jurado que tocó, que le gustó. Sí, se conjugan que lo leyeron y están de buen humor, son un montón de cosas que la verdad que la suerte que tuve no la puedo creer. Y me abrió un montón de puertas en un punto, decías cómo después llegué a Interzona, a raíz de eso, hasta ese momento mi relación con editoriales era mandar mails que no me contestaran, y en ese momento de repente se abrieron un par de puertas, y bueno, ya hablé con Guido Indige de Interzona, que el libro le interesó, se había enterado del premio, y nada, a partir de ahí fue bastante fácil. Vamos a meternos, te quiero hacer unas preguntas en particular de algunos cuentos. Por ejemplo, el cuento Lobos, que es el segundo cuento, ¿no? De Acá tiempo es otra cosa. Por lo que me contabas antes, es uno de estos cuentos que salieron de un tirón. Sí, bastante. ¿Cómo vino la idea? Y te amplío la pregunta a dos, a Lobos y a Caballo, que me parece otro de los que más me gustaron. Lobos, me acuerdo, como te decía, surgió de me acuerdo de pensar... una chica que el cuento empieza, y no sé si eso quedó al principio, al final después lo cambié, creo que no. Pero empezaba, mamá y papá decidieron separarse justo cuando cumplí 30 años. Se me ocurrió eso y me senté y empecé a escribir y de repente salió. Casi que de una sentada lo escribí todo, después tuve algunas correcciones, pero la historia fue eso, no es que tuve la idea, o sea, se fue... entré justo en un clima en el que se fue encadenando todo perfecto y funcionó. Y Caballo... La idea de, o sea, esa concomitancia en el tiempo entre ese caballo planta y el final del amor es espectacular, o sea, como que la metáfora es genial. Bueno, esto que te decía antes de escribir sobre situaciones que por ahí se me pegaban mucho a mí, un tipo pues triste pues se había separado sentado en una plaza, por ejemplo. Ahí no habría un mínimo componente autobiográfico. Hasta ahí. Sí, puede ser, por eso, justamente quería a eso encontrarle otra dimensión, ya me aburría eso. Y de repente un tipo que vende semillas de caballo. Y se me ocurrió eso y obviamente que primero el narrador tiene un discurso completamente escéptico y obviamente que para que hubiera cuento la semilla tenía que crecer. Y después lo del paralelismo entre la separación y el ciclo de la planta caballo, nada, ya estaba ahí, digamos, funcionó solo. Claro, y otra cosa interesante es lo heterogéneo de los personajes, ¿no? O sea, más allá de lo fantástico, ¿no?, de las historias y el clima que se van enrareciendo, la construcción de los personajes es absolutamente heterogénea.
Eso está muy bueno. ¿Cómo pensás, a ver, la pregunta sería, ¿la construcción de los personajes va de la mano con el tema y lo enrarecido que va a llevar el cuento o no? ¿O pensás primero la historia y después le vas agregando? Los personajes dependen de la historia. Yo no al menos trabajando en cuento, en guión, por ahí es otro trabajo más esquemático. Pero los personajes van surgiendo a medida que vas escribiendo el cuento. Después, de vuelta, viene el trabajo de corrección en el que un personaje puede volar o un personaje puede cambiar rotundamente. Son sensaciones con las que uno se maneja. Y bueno, un personaje puede necesitar cambiar para complementar algo de otro personaje. Pero más que nada, lo que mueve todo es una lógica interna que va creciendo, digamos, dentro del cuento y a lo que hay que ir adaptándose en un punto. Y lo que implica muchas veces quizás sacar cosas que están buenas pero que están fuera de tono o que no funcionan o que no tienen que ver con el cuento. Lo que rompen esa lógica de ese sistema, ¿no? De cuento. Claro, o sea, más que pensar las partes por separado, yo pienso en la lógica interna, en el verosímil en un punto. Y bueno, y eso mismo va definiendo las otras cuestiones. Sí, hay algo que, bueno, vos viniendo del guión, ¿no? Que es la construcción de los escenarios y de la escena. ¿Encontraste en la literatura como un ámbito para darle belleza y divertirte en cosas en que el guión sería simplemente un discurso aburrido de fulano de tal en tal lugar haciendo tal cosa? Claro, me gustan las imágenes, me gusta escribir los espacios, me gusta como lector. Eso fue lo que más me impresionaba, me acuerdo de chico, el leer y ver las cosas, realmente ver las cosas. Y lo más impresionante de todo es que cada lector lo va a ver diferente. Pero me gusta mucho ese efecto, me parece una manera linda de entrar en una historia. Vos podés tener un dibujo de una casa que es un croquis, digamos, solo en las líneas. Después le podés agregar ventanas, le podés agregar color, le podés agregar... O sea, vas agregando información que en un punto... llama la atención y en otro te ayuda a entrar a ese mundo, te recibe en un punto. ¿Le tenés más cariño a algún cuento en particular? Creo que Lobos, por ejemplo, porque es un cuento que suele gustar y porque es un cuento que no me llevó mucho trabajo. No fue un cuento problemático. Claro, casi que se escribió solo, entonces no le puedo reprochar nada. Pero a mamá le tengo cariño, al cuento mamá. Claro. Porque lo escribí hace mucho y fue... creo que debe haber sido el primer cuento fantástico que escribí. Que además es una enorme interpretación de la muerte. Porque en definitiva es eso, o sea, murió y se desintegró, y es eso, o sea, lo increíble de la muerte es que alguien desaparezca, ¿no? Cómo contar algo que podía tironear para el lado de la alegoría, pero traerlo más para el lado de la metáfora en un punto. También de lo literal, digamos, contar, o sea, la interpretación depende del lector. Yo como escritor escribí ese cuento en el que esta mujer se muere y se hace polvo. Y eso para mí no significa más que eso. Justamente si dejas esos espacios, el lector tiene la posibilidad de agregar esa información y es muy satisfactorio como lector entender algo sin que te lo expliquen. ¿Entendés? Ver algo y de repente entender, como una especie de entendimiento silencioso, como mirarte a los ojos con alguien y entender. Trato de invitar al lector a que complete esos espacios. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué estás escribiendo? ¿Estás escribiendo? Ahora estoy en este momento con un libro de cuentos nuevos. Trabajando cuentos, trabajando material. Que van en el mismo sentido de este realismo enrarecido. Me encanta la definición, por eso la usamos, me parece. Sí, creo que sí. De hecho, bastante por el realismo enrarecido. Me han dicho mucho también que mis cuentos son fantásticos o ahora me convocan para cosas que tienen que ver con la literatura fantástica y a mí justo últimamente no me están saliendo tantos cuentos fantásticos, sí raros si se quiere,
pero no fantástico, así, uy, pará, tengo que escribir fantástico, pero después digo, no, está bien. Eso lo dicen otros, si uno Claro, escribe sí, lo que, lo que es. más que lo que quiere, lo que puede, lo que le sale. Y sí, comparten un clima. Sí me estoy en un punto tratando hay muchos cuentos cortos en este libro. Ujú. Ahora estoy escribiendo cosas un poquito más largas, no porque tenga algún problema con las narraciones cortas, sino porque estoy explorando Ujú. Sí, un cuento más largo. otras cosas. Sí. Y me quedé pensando esto que decís del cuento fantástico y etcétera, volviendo un poco atrás a las influencias y lecturas. Mazarino tiene una influencia muy grande Sí. en lo contemporáneo. O sea, hay textos de Macedonio que podrías leer hoy y pensar Claro, sí, que son sí. de autores contemporáneos. Hablando de autores contemporáneos, ¿cómo ves la literatura argentina actual? ¿Cómo ves un poco el panorama editorial y el funcionamiento de la literatura con respecto a los lectores, con respecto a las editoriales, con respecto a las editoriales independientes, que en narrativa funcionan quizá menos que en poesía, pero hay y muchísimo? No sé cuán calificado estoy para opinar del asunto. Yo trabajo mis cuentitos acá, se los doy a leer a amigos y más allá de eso, si me amplias el mundo ya no tengo mucha idea de qué está pasando, pero eh, que he sabido en los últimos, a partir del 2001, todas las editoriales que fueron surgiendo independientes que tienen catálogos muy interesantes y que hacen un laburo artesanal del libro, con los libros, digamos. Es muy enriquecedor. Ujú. Yo leo mucho a mis contemporáneos y la mayoría publican por estas editoriales más chicas, más emergentes, como Mar Dulce, Interzona, Eterna Cadencia, Fiordo, editoriales más nuevas, como Momofuku, que es un libro ahí que publicó pocos, pero reeditaron hace poco 76 de Brusone, que es un libro de cuentos increíble. No me acuerdo los nombres ahora, pero el panorama hoy es muy rico, hay mucha gente laburando y haciendo cosas muy interesantes. Opinar sobre lo contemporáneo es difícil porque es mucho. Generalmente la literatura va, o sea, la historia va destilando un poco y lamentablemente Sí, dentro de 100 años de lo que estamos escribiendo hoy se va a hablar de unos pocos, totalmente. entre los que no me incluyo. Y lo contemporáneo es abrumador en un punto. Tomás, ¿sabes que nosotros dimos a llamar a este ciclo bestiario? Sí. Bueno, un poco está la cuestión del homenaje y otro poco es nuestro pequeño catálogo de escritores. ¿Te sentís parte de un bestiario? ¿Qué opinas al respecto? Y me han dicho que soy medio bestia por algunos cuentos que escribí, así que puede ser. Justo además, yo hago birra artesanal, te contaba antes. Es verdad, es Hago un cerveza proyecto artesanal y mi cerveza se llama La Bestia. Después, bueno, el libro Bestiario, el libro de Cortázar, me marcó mucho en su momento. Bestiario tiene Cartas a una señorita en París, es el Bestiario, ¿no? Por sí, ejemplo. creo que sí. ¿Juan? ¿Está bestiario? Sí, creo que sí. Juan es un gran lector Que es un cuento... en general y de Cortázar. Es un cuento ineludible. Si uno trabaja o le interesa el fantástico. Y en un punto para escribir hay que ser medio bestia también, porque es como darse la cabeza contra la pared una y otra vez, escribir 10 cuentos que no van para ningún lado y que son malos, hasta que de repente, porque te quedaste sentado y seguiste intentando, salió Sí, uno salió que... que funciona. ¿Querés leer algo? Como digas. No sé, elegí lo que quieras. Leo un pedacito de Astronauta, por ejemplo, es cortito. Dale, sí. Astronauta. Lo primero que me surge escribir es que lo que me pasa es increíble. Pero enseguida tengo que parar, porque sospecho de todo. Me quedo pensando, releyendo la frase, hasta que la virome se me escurre entre los dedos y cae al piso. Rebota y da una vuelta en el aire, una pequeña acrobacia involuntaria. Describir lo concreto es más fácil. Como tengo que bajar hasta el piso a recuperarla, aprovecho y busco un diccionario.
Increíble es algo que no puede creerse, o muy difícil de creer. Ya no me sirve, porque esto que me pasa me está pasando. Creerlo o no sería estúpido. Lo único que se puede hacer es constatarlo. Cierro los ojos para tratar de controlar el vértigo. Mientras tanto, pienso en que tantos años de leer me arruinaron. Ya no me sorprende nada y me resigno demasiado fácil. Mido la realidad en términos de verosimilitud, y acá, ya lo dije, es creer o reventar. El análisis se agota demasiado pronto. Nada que hacer. Increíble es que uno pueda levantarse, comer, salir a la calle y sentarse a leer en un parque sin sucumbir al pánico, sin perderse en la contemplación de cuán insignificantes somos, en lo inaprensible del universo. Aunque no ayude en nada, no soy el único. Los he visto por televisión, recostados sobre sus cielos rasos, reptando por las paredes, colgando algún gancho en el piso, con las piernas hacia arriba, pataleando en el vacío. Todos sonríen, parecen orgullosos de su fama efímera, de lo que los hace distintos, pero en el blanco del ojo les descubro el miedo agazapado, esperando que las cámaras se vayan, o que llegue la noche. Sé que ellos tampoco duermen, que el piso parece siempre a punto de caerles encima, que las ventanas son como agujeros negros que atraen nuestros cuerpos como polillas a la luz. En medio de la confusión de los primeros días, llegué a creer que éramos elegidos de algún tipo, que existíamos para que el universo pudiera reírse de la humanidad y sus ansias de conocimiento. Las imposibilidades eran tan perfectas que parecían haber sido diseñadas. Pero el azar es capaz de cualquier cosa. En sus combinatorias contiene absolutamente todas las posibilidades. El universo carece de voluntad, solo existe. Acostado contra el techo, boca abajo o boca arriba, observo a mi mujer. Duerme profundamente, con una mano entre los muslos. Las aletas de su nariz se ensanchan cuando toma aire. Parece en paz. Me gustaría bajar y tocarla, pero el vértigo es constante. Moverme me cuesta horrores. Pienso que debería haberme acostumbrado, pero mi cuerpo se niega a aceptar su nuevo eje. En algún lugar remoto, al que mi conciencia no puede acceder, sigo creyendo que en cualquier momento voy a caer de cara al piso. Cuando logro cerrar los ojos y sumirme, al menos, en un sopor tranquilo, el instinto toma el mando y todos mis músculos se crispan para aferrarse. Comer es una tortura. Solo puedo masticar galletas livianas, marineras, y tengo que estar acostado. Si me pongo de pie, todo lo que tengo en el estómago vuelve sobre sus pasos. Durante las primeras semanas el departamento fue un circo. Todos venían a verme. Me observaban desde abajo con la boca abierta y preguntaban cosas para las que no tenía respuesta. Mi mujer sonreía, preparaba termos de café. Una tarde en la que vinieron algunos amigos, me bajaron entre todos y me sentaron en un sillón. Se turnaban para sostenerme. Yo aguanté las náuseas y traté de ser sociable, pero en un descuido me soltaron y caí de cabeza contra el techo. Algunos se rieron, otros me pidieron disculpas. Les dije que no pasaba nada y cuando la nariz me empezó a sangrar, dejé que goteara sobre la mesa. No volvieron, ni ellos ni nadie. Pero algo hubo. Fue una tarde fría. Mi mujer volvió de trabajar llorando. Se subió a una silla y trató de abrazarme. Crucé los brazos por detrás de su espalda y apreté. Yo ya estaba muy flaco y vi sus pies separándose de la superficie que la sostenía. Ella levantó sus piernas y las trabó detrás de mi espalda, que se había despegado del techo. Quedamos flotando a media altura, nuestros pesos nivelados. Aguantamos hasta no poder más. Con los músculos agarrotados, nos soltamos despacio y nos miramos a los ojos. Ninguno dijo nada, pero supongo que ambos entendimos que había sido demasiado hermoso como para intentarlo de nuevo. Son las 3 de la mañana. El mundo está en silencio y yo me arrastro lentamente por el cielo raso. Miro las cosas desde arriba, en cenital. Parecen irreales, como si el departamento fuese un plano en 2 dimensiones. La cartera de mi mujer está abierta sobre la mesa. Algunas cosas desperdigadas. Un lápiz labial, un pequeño cuaderno, unas pocas monedas. Objetos triviales que desde esta perspectiva cobran un tinte siniestro. Me recuerdan al mundo, a todo lo que hay afuera. Lo tengo bien pensado. Ya no sufro, no me desespero. Ahora soy pura lucidez y entiendo. Soy un accidente, un absurdo más. Ya no sé qué más decir. Lo único que me queda es el silencio, el más radical, el que le sigue a la despedida. Me pregunto cómo me sucederá a mí. Me acerco a la ventana y miro hacia arriba. ¿Qué habrá más allá de ese cielo grisáceo? ¿Me quemaré como un asteroide o me ahogaré en el vacío del espacio? ¿A qué velocidad me elevaré? Dios nos
conserve siempre en esta gravedad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué Bueno, miedo, ¿no? muchas gracias.